Muy bien, si ya vieron el video del experimento del vaso y las monedas, ahí mencioné que dos principios importantes que intervenían en ese experimento era el principio de escalamiento y el otro es el principio de flotabilidad y principio de Arquímedes. Entonces, en este video vamos a ver lo que es la flotabilidad y lo que es el principio de Arquímedes. Entonces, como todos ustedes sabrán, cuando están en una alberca y están intentando sacar un objeto que está sumergido en el agua, ya estarán familiarizados ya con la flotabilidad, que es la pérdida aparente de peso que tienen los objetos sumergidos en un líquido. Por ejemplo, levantar una piedra grande del fondo del lecho de un río es relativamente fácil mientras la piedra está bajo la superficie. Sin embargo, cuando sube de la superficie, la fuerza requerida para levantarlo aumenta de forma considerable. Esto se debe a que cuando la piedra está sumergida, el agua ejerce sobre ella una fuerza hacia arriba, que está exactamente en la dirección opuesta a la atracción de la gravedad. Y a esta fuerza se le llama fuerza de flotabilidad y es una consecuencia del aumento de la presión con la profundidad. Entonces vamos checando eso. Fuerza de flotabilidad. Entonces, como vimos, la fuerza es la fuerza hacia arriba que está exactamente en dirección opuesta a la atracción de la gravedad. Y dice aquí también es una consecuencia del aumento de la presión con la profundidad. Entonces, si se acuerdan, la presión hidrostática, es decir, la presión de líquidos y gases cuando están sin movimiento, cuando están de forma estática, como por ejemplo en un lago o en una alberca. La presión que ejerce el líquido depende de la profundidad de la columna de agua. Entonces, entre más profundo estemos, más presión vamos a sentir debido a la presión que ejerce el agua. Y acuérdense también que los líquidos ejercen presión en todas las direcciones. Entonces, para entender esto de la flotabilidad, imagínense que tenemos aquí esta pecera y tenemos algún objeto que sumergimos y se encuentra dentro de nuestra pecera. Entonces, como les acabo de comentar, entre más profundo estemos, más presión va a haber y también los líquidos ejercen presión en todas las direcciones. Entonces, la piedra va a sentir presión desde arriba por la columna de agua que tiene arriba de ella, va a sentir presión a los lados por el agua que hay a los lados y va a sentir presión desde abajo por el agua que hay abajo, que también ejerce presión hacia arriba. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando metemos un objeto en el agua sentimos que flota? Pues pasa lo siguiente. Como podemos ver en este dibujo, las flechas de acá abajo las dibujé mucho más grandes que las que están arriba de la piedra. Esto lo hice porque, como les dije, la presión aumenta con la profundidad y hay una diferencia de profundidad debido al tamaño de la piedra. Aquí hay cierta distancia que le voy a llamar Y. Entonces, la presión en la parte de abajo de la piedra es mayor porque está más hondo que la parte de arriba de la piedra. La parte de arriba de la piedra está más cercana a la superficie, la presión que ejerce el agua es menor. Entonces, al cancelarse estas fuerzas, va a quedar una fuerza neta hacia arriba y es lo que sentimos como fuerza de flotación. Si se fijan también, hay presión ejercida hacia los lados, pero la presión ejercida de los lados sí coinciden en profundidades. Entonces, por ejemplo, esta flecha verde, esta flecha de aquí y esta flecha de aquí están a la misma profundidad, entonces van a ejercer la misma presión y se van a cancelar entre sí. Lo mismo con todas las componentes laterales
de presión que siente la piedra. Entonces todas las presiones laterales se van a cancelar entre sí y es por eso que no hay una flotación lateral o horizontal, solo hay una flotación vertical. Ok, entonces debido a estas diferencias de presiones es por lo que sentimos, pues, hay una fuerza de flotación. Y por eso está dirigida hacia arriba, porque en la parte de abajo de la piedra hay mayor presión que en la parte de arriba de la piedra. Y todo eso está relacionado con la profundidad de cada una de las partes de la piedra dentro del fluido. Ok. Otra cosa importante con respecto a lo de la flotabilidad es que para entender la flotabilidad se requiere comprender el concepto de volumen de agua desplazada. Si se sumerge una piedra en una pecera o en un vaso lleno con agua, hasta el borde, algo del agua se va a derramar. Es decir, estamos desplazando agua. Entonces, si tenemos un vaso aquí, está lleno de agua hasta acá, metemos una piedra suficientemente grande. Voy a imaginar que aquí el vaso tiene una cosita para vertir y que tenemos otro vaso acá. Entonces, si la piedra es suficientemente grande, pues entonces el volumen que tiene la piedra lo va a desplazar en volumen de agua y esa agua va a salirse, salirse de ese vaso. El agua, entonces, en este caso es desplazada por la piedra y lo que hay que entender de aquí es que el volumen de la piedra es igual al volumen de agua desplazada. Entonces, el volumen del objeto va a ser igual al volumen de agua desplazada. Pues esto lo conocemos de la vida cotidiana, ¿no? Si colocamos un objeto dentro de un recipiente parcialmente lleno de agua, veremos que sube el nivel del agua. ¿Y cuánto sube este nivel de agua? Pues va a subir exactamente igual que si vertiéramos un volumen de agua igual al volumen del objeto sumergido, es decir, lo que sube de altura, el volumen que se incrementa va a ser igual al volumen del objeto sumergido. Por ejemplo, como lo hicimos con las monedas, calculamos los volúmenes de las monedas y calculamos el volumen que subía el nivel de agua por encima de el vaso. Entonces, las monedas desplazaban un volumen un volumen de agua igual a su volumen. Acá abajo teníamos las monedas. Lo que comprobamos en ese experimento es que debido a que el área del vaso era más grande que el área de las monedas, entonces la distancia vertical de aquí no tenía que ser muy grande para que los volúmenes fueran iguales. Entonces, lo importante de aquí es que un objeto totalmente sumergido siempre desplaza un volumen de líquido igual a su propio volumen. Igual a su propio volumen. Esto hay que recordarlo. Ok, entonces esto es con respecto a la fuerza de flotabilidad. Entonces acuérdense que la flotabilidad es consecuencia de que a mayor profundidad hay mayor presión ejercida por el líquido. Y
que debido a que el objeto tiene cierta altura, siempre va a haber una diferencia entre presiones entre la parte de arriba del objeto y la parte de abajo del objeto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver un poquito del principio de Arquímedes. Otra cosa que se me pasaba, con esto de la flotabilidad, como un objeto totalmente sumergido siempre desplaza un volumen de líquido igual a su propio volumen, entonces es un buen método para determinar el volumen de objetos con forma irregular. Metemos un objeto con forma irregular dentro de una pecera, un vaso, cualquier contenedor, y si medimos cuánto se incrementó el nivel de agua y conocemos la superficie del objeto, entonces podemos calcular el volumen que desplazó ese objeto de forma irregular. ¿Ok? Entonces es un buen método para medir volúmenes de objetos irregulares. Ahora sí, principio de Arquímedes dice lo siguiente, dice que un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Entonces la fuerza de flotación que sentimos va a ser igual al peso del agua que estamos desplazando. Entonces, si, por ejemplo, metemos un objeto a un vaso de agua y desplaza 1 litro de agua, entonces la fuerza que siente el objeto hacia arriba es lo que pesa ese litro de agua. Entonces, esto de aquí, este enunciado es lo que se conoce como principio de Arquímedes y es válido para líquidos y gases, ya que ambos son fluidos. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, si un cuerpo sumergido desplaza 1 kilogramo de fluido, la fuerza de flotabilidad que actúa sobre él es igual al peso de 1 kilogramo. Por sumergido entendemos que sea totalmente o parcialmente sumergido. Si sumergimos un recipiente sellado de 1 litro a media altura en el agua, entonces desplazará medio litro de agua. Por ejemplo, tenemos nuestro contenedor y tenemos un objeto de 1 litro, de volumen igual a 1 litro. Y entonces, si está sumergido hasta la mitad, entonces está desplazando medio litro de agua y tendrá un empuje hacia arriba igual al peso de medio litro de agua. Si lo sumergimos por completo, entonces ahora está sumergido totalmente. Entonces ahora está desplazando 1 litro de agua y la fuerza hacia arriba será 1 kilogramo, porque sabemos que 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces aquí desplaza medio litro, fuerza ascendente es medio kilo, porque 1 litro de agua pesa 1 kilo, y en el segundo caso desplaza 1 litro, y aquí le voy a poner que no se nos olvide, volumen del objeto es igual a 1 litro. Desplaza 1 litro y la fuerza ascendente es igual a 1 kilogramo, que es lo que pesa el agua, 1 litro de agua.
¿Y qué más? Si el recipiente no se comprime, entonces la fuerza de flotabilidad será igual al peso de 1 kilogramo de agua a cualquier profundidad. Una vez que está sumergido, no importa si lo sumergimos más, siempre va a ser la misma. Esto se debe a que a cualquier profundidad el recipiente no puede desplazar un volumen mayor de agua que su propio volumen. Y el peso del agua desplazada es igual a la fuerza de flotabilidad. Acuérdense, la fuerza de flotabilidad es igual al peso del agua desplazada. Por ejemplo, si al sumergirse un objeto que pesa 30 kilogramos desplaza 20 kilogramos de fluido, su peso aparente será de 10 kilogramos, porque está desplazando 20 kilogramos. Vamos a hacer el dibujito. Tenemos un contenedor, está lleno de agua, y metemos un objeto. Este objeto tiene una masa igual a 30 kilogramos. Entonces, pero tiene un volumen que desplaza 20 kilogramos de agua. Entonces, el peso neto del objeto, objeto va a ser 30 kilogramos menos 20 kilogramos, menos porque va en la otra dirección. El agua está empujando hacia arriba y el objeto está siendo jalado hacia abajo por la gravedad. Esto va a ser igual a 10 kilogramos. Peso neto del objeto va a ser esto. Bueno, aquí cabe mencionar, técnicamente tendríamos que estar hablando de newtons porque la fuerza se mide en newtons, pero el peso es igual a masa por gravedad y como la G siempre es, al menos aquí en la superficie de la Tierra, es constante, entonces es como, la podemos quitar porque es la misma G para el objeto sumergido y no sumergido. Entonces, por eso estamos hablando en kilogramos en vez de newtons. Ok. ¿Qué más hay que decir sobre esto? Ok, bueno, mencioné ahorita que no importa qué tan profundo hundamos el objeto, la fuerza que siente hacia arriba ese objeto siempre va a ser igual al peso de agua desplazada. Entonces, para que no haya confusión, porque hace rato mencioné que entre más profundo, más presión de agua vamos a sentir, lo que sucede es lo siguiente. Bueno, esto se puede hacer de forma numérica para comprobar que en verdad es correcto, pero lo voy a hacer nomás de forma esquemática. Por ejemplo, si tenemos el mismo objeto a cierta profundidad, luego lo hundimos más y luego lo hundimos más. Lo que está sucediendo es que a poca profundidad, arriba de él va a sentir cierta presión y abajo de él va a sentir una presión mayor. La voy a poner con dos flechitas. Entonces, si lo hundimos cierta distancia más, arriba de él va a sentir a lo mejor el doble de presión, pero abajo también la presión que siente va a aumentar. Y lo mismo para el caso final. Entonces, las proporciones con las que crece la presión abajo y la presión arriba es la misma a cualquier profundidad. Es por eso que de todos modos siempre siente la misma fuerza. Y siempre es, la fuerza que siente es igual al peso del fluido desplazado, como lo dice el principio de Arquímedes. Un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. ¿Ok? Siempre eso que no se les olvide, sea cual sea la forma del cuerpo sumergido,
la fuerza de flotabilidad será igual al peso del fluido desplazado. Entonces, ¿qué es lo que hace que un objeto flote o se hunda? Pues va a ser su densidad. Si un objeto flota o se hunde. Entonces, como la fuerza de flotabilidad siempre va a ser la fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado, entonces hay tres condiciones para ver si un fluido flota o no. Entonces, número uno, si un objeto es más denso que el fluido que desplaza, entonces se va a hundir. Entonces se hunde. Número 2, si un objeto es menos denso, que el fluido en el que se sumerge, inmerge, entonces va a flotar. Flota. Y caso 3, si la densidad es igual a la de la densidad del fluido, si el objeto tiene la misma densidad que el fluido en el que se encuentra, entonces ni se hundirá ni flotará. Ni se hundirá ni flotará. Okay. Entonces estas son las tres condiciones para ver si un objeto se hunde o flota. Va a depender de la densidad que tenga el objeto, porque no va a cambiar la fuerza que siente debido al fluido que desplaza. ¿Qué más? Bueno, como dije, pero creo que hay que recalcar, a diferentes profundidades vimos que el objeto siempre siente la misma fuerza de flotabilidad. Como lo mencioné, pero hay que recalcarlo, es que esto sucede si el objeto no se comprime. Si el objeto cambia de tamaño, entonces habría que hacer consideraciones. Pero para lo que estamos considerando, el objeto no se comprime, entonces siempre desplaza la misma cantidad de fluido y entonces siempre siente la misma fuerza de flotabilidad. Bueno, rápidamente con respecto a estas reglas, podemos siempre ver que la regla 1 parece razonable porque los objetos menos densos que el agua, los objetos más densos que el agua se van al fondo independientemente de la profundidad de esta. Los buzos que están cerca del fondo de cuerpos de agua profundos a veces encuentran una pieza de madera que está saturado de agua, suspendida en el fondo del mar con una densidad igual a la densidad del agua a esa profundidad, pero nunca encuentran piedras suspendidas en el agua. Según las reglas 1 y 2, ¿qué se puede decir acerca de las personas quienes a pesar de todos sus esfuerzos no pueden flotar? Pues lo que podemos decir es que simplemente que son muy densos. Para flotar con más facilidad debes reducir tu densidad. Esto indica que debes reducir tu peso o aumentar tu volumen. Si usamos un chaleco salvavidas, estamos aumentando el volumen, entonces al mismo tiempo aumentamos el volumen sin aumentar mucho nuestro peso y entonces reducimos la densidad. También está relacionado esto con lo del escalamiento. Por ejemplo, con respecto a la regla 3, se puede aplicar a los peces que ni flotan ni se hunden.
casi siempre los peces tienen igual densidad que la del agua y pueden regular su densidad dilatando y contrayendo un saco de aire o vejiga natatoria que cambia su volumen. Entonces pueden subir aumentando ese volumen, con lo cual disminuye su densidad, y bajar contrayendo su volumen, con lo cual aumenta su densidad. Y también en el caso de los submarinos, un submarino lo que varía es el peso, no el volumen, para tener la densidad adecuada, porque pues lo que hace el submarino no puede cambiar su volumen, porque como es de acero, no puede deformarse para cambiar su volumen. Entonces, lo que hace es que se admite o se expulsa agua en sus tanques de lastre, ah, y con esto cambia su peso y con esto puede controlar su flotabilidad. De igual manera, ¿qué más? De igual manera, la densidad general de un cocodrilo aumenta cuando traga piedras. En los estómagos de los cocodrilos grandes se han encontrado de 4 a 5 kilos de piedras, y por esta mayor densidad el cocodrilo puede nadar casi oculto en el agua, controlando así su densidad para hundirse o flotar. Ya nomás para terminar, otro ejemplo de esto de la flotación y que está un poquito relacionado con el escalamiento es ¿por qué entonces, si tenemos barcos de acero, el acero es más denso que el agua, pero de todos modos flotan? Entonces imaginemos que tenemos un bloque de hierro sólido. Entonces lo tiramos al agua y sabemos que se va a hundir porque el hierro es más denso que el agua y se hunde. Y lo que está pasando es que el hierro, si este cubo de hierro mide 1 metro de cada lado, tiene un volumen de 1 metro cúbico, entonces desplaza 1 metro cúbico de agua, pero ese metro cúbico de agua pesa menos que el metro cúbico de hierro. Entonces la fuerza neta va a ser hacia abajo porque el hierro en forma de cubo es más denso que el agua y la fuerza de flotabilidad no es suficiente para hacer flotar al hierro. Sin embargo, si tenemos la misma, vamos a decir que tiene masa m, si tenemos la misma cantidad de hierro, pero cambiamos su forma, este también tiene masa m, pero ahora estamos incrementando su volumen. Vamos a decir ahora que, por decir algo, este tiene un volumen igual a 1000 metros cúbicos. Entonces, al tener un volumen igual a 1000 metros cúbicos, o al menos la parte que esté sumergida en el agua, vamos a decir que está sumergida en el agua 1000 metros cúbicos, entonces desplaza 1000 metros cúbicos de agua. Y como es la misma masa que teníamos antes, pero ahora estamos desplazando mucha más agua, estamos haciendo que la fuerza de flotación sea más grande, porque la fuerza de flotación siempre va a ser igual al peso del agua que desplazamos. Entonces, para hacer flotar algo, podemos cambiar su forma incrementando su volumen para que desplace mucha agua y entonces esa cantidad de agua desplazada ejerce una fuerza muy grande de flotación. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a el tema este de flotabilidad y principio de Arquímedes. Y aquí dejamos este video.